Lorraine, buenas noches. Pues primero que todo queríamos agradecerte pues por brindarnos este espacio y pues por apoyarnos y colaborarnos pues en el desarrollo de este video. Nosotros pues somos estudiantes de psicología de séptimo semestre de la Universidad Católica de Colombia. Mi nombre es Julina Barrete, mis compañeros Duván Mondragón, Catherine Ramírez y Alejandra Puerta. Pues antes de iniciar queríamos pues confirmarte que este va a ser un video netamente académico y por ende pues solamente se va a presentar en el espacio de clase. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Listo, entonces pues ya con tu consentimiento pues damos inicio como tal a la entrevista, ¿vale? Ok. Listo. Lorraine, ¿cuánto tiempo de experiencia tienes como psicóloga asistiendo en este modelo sistémico? Desde el 2008, 12 años 12 aproximadamente. años, Ujú. ok. ¿Y en qué se fundamenta pues este modelo? Bueno, el modelo sistémico no es un modelo netamente o inherente exclusivamente a la psicología. Es un modelo que tiene que ver con otras áreas como la física, las matemáticas, la filosofía, y está basada en la teoría general de los sistemas. Bueno, y entre otras teorías, pero básicamente la teoría general de los sistemas, en las que nos plantean que hay una retroalimentación constante entre los sistemas y los subsistemas. Es decir, que partimos de la idea, si lo hablamos en términos de la psicología, que nosotros como seres humanos somos un sistema y que interactuamos con otros sistemas y que hacemos parte de esta misma manera de otros macrosistemas. Y compartimos información constantemente los unos con los otros y esa información interfiere o influye en la manera en la que nos desenvolvemos en los diferentes contextos. Eso es así como pues a muy grosso modo. ¿Nos podrías de pronto decir un poquito, digamos, a qué te refieres con el tema de los sistemas y los subsistemas? Bueno, los sistemas son eh, ¿cómo decirlo? Son como unos escenarios o son unos agentes, digamos, que tienen un desarrollo propio, pero que además su propio desarrollo está influido a partir de la información que está alrededor de estos agentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros como seres humanos o como individuos, nosotros venimos con una información, con una predisposición biológica, pero la información que está a nuestro alrededor y la información que compartimos con otros sistemas, por ejemplo, en este caso ustedes serían otros sistemas con una información propia, pero en este momento cuando estamos interactuando, generamos entre nosotros cinco una nueva información que hace parte de esta interacción que estamos teniendo justamente en este preciso momento. Pero a su vez, cada uno de nosotros ha compartido otra información con otros sistemas, sus familias, sus amigos, los escenarios en donde se han desarrollado. Y eso, hoy esta información que estamos compartiendo hoy acá, esa información que ustedes han compartido con los otros sistemas tiene una influencia. No sé si respondo a tu pregunta de a qué hago referencia con los sistemas. Sí, sí, le responden. Muchísimas gracias. Vale. Vale, Lorraine. Entonces, a continuación, a mí me gustaría preguntarte cómo se lleva a cabo el método de evaluación del consultante mediante el modelo sistémico, como cómo es el de pronto paso a paso o cómo se maneja ese proceso de evaluación pues, valga la redundancia, evaluar al consultante, paciente, cliente, como tú lo llames, en el modelo sistémico. Ok, bueno, eso que tú estás nombrando, como en términos de si lo nombramos consultante o paciente, por lo general, y creo que es importante mencionarlo, dentro del modelo sistémico no hablamos de paciente, porque de entrada denominarlo como paciente da cuenta de una relación jerárquica, ¿sí? En donde yo como terapeuta tengo la sabiduría total y la persona viene a que yo digamos, como que disponga de toda esa sabiduría que tengo como experto y la utilice en el contexto terapéutico. Dentro del enfoque sistémico tenemos la idea que la relación es horizontal, donde el experto de lo que le ocurre primordialmente es por parte del consultante.
le denominamos consultante porque es la persona que viene a consultarnos y nosotros somos un activador o un agente de cambio, pero en donde digamos que no somos los expertos, sino que movilizamos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tú me preguntas que cómo evaluamos, pues evaluamos a través de lo que, como evalúan los otros, también los otros enfoques, y es a través de los encuentros conversacionales, ¿sí? Pero digamos que entre lo que identificamos, básicamente, pues digamos que yo podría decir que son las estructuras familiares y las pautas que se han venido volviendo rígidas a lo largo del desarrollo de las personas. ¿Sí? Entonces, digamos, como identificar la relación, los tipos de relaciones, los tipos de pautas y las jerarquías que hay o las estructuras que hay en las relaciones de los consultantes. Aquí también creo que es importante aclarar, aquí creo que es importante aclarar que no, el enfoque sistémico no es como un mito que hay o un prejuicio, y es que dentro del enfoque sistémico solamente abordamos terapia de pareja o de familia, y no es así. Sí tenemos en cuenta los contextos y, digamos, en este caso, por ejemplo, el sistema familiar, porque es uno de los sistemas más importantes en el que se desenvuelve un individuo. Lo tenemos en cuenta porque si yo quisiera, por ejemplo, reconocer en este momento o quisiéramos reconocer entre nosotros cómo nos movemos hoy en día en el mundo, pues yo lo primero lo que haríamos entre nosotros es revisar, por ejemplo, de dónde son, si son de Bogotá, cuáles son las creencias más significativas en sus familias. Ese sería un primer sistema, pero además de eso, cuáles son los otros sistemas en los que ustedes se desenvuelven, y empezaríamos a analizar cómo están conformados esos sistemas. El hecho de que yo evalúe esos sistemas más amplios no significa que yo no pueda tener un encuentro terapéutico con solamente uno de ustedes. Lo que pasa es que a través de ustedes yo voy a intentar reconocer esos escenarios que son más amplios. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en primer lugar, como aclarar ese prejuicio que puede haber de que solamente abordamos terapia de pareja o terapia familiar, porque no es así. Y ya el tema de la evaluación, entonces sería eso, como identificar cuáles son esos tipos de sistemas o cómo es que la persona ha venido desenvolviéndose, cuáles son esas características y cuáles son las pautas más importantes de lo que se aborda. En el enfoque sistémico hay algo que hablamos, sí, digamos que sí hablamos de síntoma, que viene siendo como la conducta de dificultad, ¿sí? Y esto da cuenta de una interacción que tiene la persona con el medio. Entonces, no evaluamos solamente el individuo, sino que evaluamos el síntoma debe tener un sentido dentro de todos estos sistemas. Vale, te agradezco. Y como segunda pregunta, quisiera que pues me indicaras cómo es el proceso de intervención desde el modelo sistémico, ¿sí? Cómo se da la intervención de pronto como en un paso a paso breve, como primero hacemos esto, luego hacemos esto, o bueno, la estructura de intervención desde el modelo sistémico, o bueno, ¿cómo se entendería la intervención desde el modelo sistémico? Bueno, digamos que nosotros sí tenemos presentes de alguna manera, tenemos presentes digamos, cuando estamos haciendo el modelo de intervención, sí, bueno, esto depende de las diferentes escuelas, igual ustedes de pronto lo deben saber, si no, pues lo aclaramos para en términos de la entrevista, y es, dentro de los diferentes enfoques hay diferentes escuelas o diferentes tipos de intervención. Igual pasa con el modelo sistémico. Entonces, dependiendo del tipo de escuela o del tipo de intervención, pues va a depender. ¿Sí? Entonces, digamos que decirte precisamente como, mira, se hace esto, pues eso sería reducir mucho al enfoque, pero además creo que no hay ningún enfoque tampoco, ninguna escuela que lo maneje así. Pero básicamente lo que lo podríamos como generalizar de alguna manera es poder identificar cuáles son, o sea, hacemos primero el tema de la evaluación, ¿sí? De evaluar cuáles son esos diferentes contextos, cuáles son esas pautas que pueden estar volviéndose rígidas. Dentro del enfoque hay algo importante, y es que hay una idea bien clara, y es que cuando las pautas se vuelven muy rígidas, esto no permite el cambio. Y cuando el cambio no se permite, entonces es ahí donde se genera el síntoma. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo una hija, tengo una hija de 10 años, y entonces digamos que ella, a medida que empieza a crecer, yo no acepto de alguna manera esos cambios que implican que ella crezca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no acepto que ella use TikTok,
¿sí? O no acepto que ella, no sé, empiece a interactuar por redes sociales. Pero entonces tengo que tener en cuenta que ella está en un contexto, ¿sí? En donde eso empieza a tener un significado. Si yo como subsistema familiar no acepto esa nueva información que viene, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que genero unos choques. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar precisamente ese tipo de estructuras o ese tipo de información que está por ahí rondando e identificar en primer lugar cuál es el motivo de consulta con el que viene el consultante, valga la redundancia, pero además de eso identificar si eso es realmente un problema, tiene un sentido para la familia o para el consultante, o es que alguien más es decir, como esto que es la conducta problemática, cómo resuena en la familia. Entonces empiezo a identificar cuál es la conducta problemática y ya a partir de eso, pues digamos, ya empezar a identificar cuáles son aquellas pautas que se están dando dentro de la misma interacción familiar o de los sistemas que competan, porque podemos estar pensando que no es la familia, sino puede ser otro tipo de sistema, o todos, y empezar a identificar cuáles son esas pautas que se han vuelto muy rígidas, ¿sí? Y empezar a movilizarlas un poco identificando los recursos que tiene la familia. Pero para eso es muy importante precisamente que entonces yo no sea quien lo imponga, ¿sí? Sino que entonces esto también es otro aspecto importante en términos de la intervención, y es entender que el terapeuta empieza a ser parte también del sistema y que lo que el terapeuta diga y cómo se siente y cómo intervenga, eso también empieza a generar un nuevo significado. Es así, como básicamente. Dale. Vale, te agradezco. Bueno, Lorraine, yo tengo tres preguntas. Pues la primera de ellas es que quisiera saber desde este modelo cómo se da la formulación, es decir, cómo organizan la información del consultante para dar cuenta de los predisponentes y los precipitantes de la conducta problema. Ok. Bueno, creo que acá no hablamos de precipitantes. De hecho, no hablamos tampoco de conducta problema, pero pues digamos que si lo tradujéramos al enfoque del cual ustedes muy claramente desde el cual me hablan, digamos que básicamente lo que haríamos es, creo que se relaciona con lo que dije anteriormente, y es un poco lograr identificar precisamente cómo están conformados esos sistemas, ¿sí? O cómo están conformadas las pautas interaccionales. Esto puede sonar muy clichésudo, pero es un poco como para hacer referencia. Uno de los elementos que nosotros utilizamos es el genograma, para poder dar cuenta no de la familia como tal, o sea, digamos que a veces es como muy reduccionista pensar que solamente hacemos genograma y a partir de eso ya está, pero a mí sí me permite el genograma un poco identificar, sobre todo cuando hago genograma y no familiograma. El familiograma es la familia nuclear, o sea, papá, mamá, hijos, y genograma debe tener mínimo 3 generaciones. ¿Sí? Cuando yo hago un genograma, logro identificar las pautas que se han venido dando de generación en generación. Entonces, digamos que en mi familia, cuando hago un genograma, y esto es bien interesante cuando se hace el genograma en verdad, y es que yo puedo identificar, por ejemplo, me lo voy a inventar, digamos que todas las mujeres de mi familia son madres cabeza de familia, supongamos, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a identificar ese tipo de cosas, lo que me doy cuenta no es que por brujería o las energías, todas tengamos un tema de que hemos sido madres cabezas de familia, sino que se empieza a construir unos significados alrededor de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces será, digamos, de pronto más abierta la posibilidad de que yo sea madre cabeza de familia en otras familias donde de pronto el matrimonio tendrá que ser algo más respetado, ¿sí? Entonces empezamos a identificar cuáles son esas pautas que se repiten. Por eso el genograma no es un tema solamente de saber con quién vives, de si te llevas bien o si te llevas mal con los familiares, sino de identificar cuáles son esas pautas que se vienen repitiendo. Entonces ese es uno de los elementos que utilizamos, pero vuelvo y repito, también depende de la escuela o del tipo de intervención. Es que no sé si de pronto más adelante me van a preguntar algo de esto, pero hay como 3 que son como importantes. Una que es la estratégica, la otra que tiene que ver con la que es de la narrativa, sí, digamos que estas tienen que ver un poco como con la manera en la que las personas también hablan de sí mismas, ¿sí? Y a partir de esto, entonces también empezamos a identificar, por ejemplo, en la escuela narrativa o en el enfoque narrativo, es un poco como nos construimos a través del lenguaje, ¿sí? Entonces, si yo vengo y digo,
no sé, vengo porque mi motivo de consulta es como soy una mala mamá, entonces tendré que resignificar qué es ser una mala mamá. Entonces vendría, mi elemento de evaluación vendría siendo, en este caso específico, vendría siendo el lenguaje. Entonces digamos que son variados, pero básicamente pues son como estos que te acabo de decir. Dale, gracias. Sí, pues precisamente tenía esa otra pregunta, la de qué técnicas de intervención se implementan en este modelo. Ya pues, más o menos acabas de responder, no sé si implementen otra cosa aparte de lo que ya mencionaste. Son básicamente esas, como la estructural, la estratégica y la narrativa. La estructural tiene que ver más como precisamente cómo se han conformado las familias, identificarlas, hacer movimientos en esas estructuras, darle un sentido. La estratégica tiene que ver más con identificar este síntoma que hay y poder darle un sentido al síntoma y poder abordar alrededor del síntoma y esto como conjuga como con todos los sistemas que hay alrededor y la narrativa pues con lo que te acabo de decir, como el lenguaje como movilizador y potenciador de las construcciones de nuestras realidades. Esto es súper extenso, o sea, aquí decírtelo es como me quedo súper corta de palabras, pero pues más o menos para dar un marco. Dale, listo. Y en cuanto a qué herramientas podrían ustedes brindarle al consultante de acuerdo a este modelo. Bueno, muchas, depende. Pero básicamente, digamos que es que se logre identificar, que el consultante y su sistema logre identificar cuáles son esas dinámicas, ¿sí? Que se han venido dando y poder hacerlas diferentes, poder movilizarlas de alguna manera. Pero sobre todo que el consultante sea quien, o sea, que pueda identificar que esta situación, problema o este motivo de consulta tiene un contexto, ¿sí? Y que no es solamente una cuestión individual, sino que se conecta. Hay un elemento importante en el enfoque sistémico y es la circularidad, ¿sí? Es como todo se va interconectando. Entonces creo que es básicamente como que el consultante pueda también saber reconocer que él es el experto, que él es quien tiene como el mando y que pueda movilizarse desde ahí, identificando cuáles son esas pautas. Lorraine, muchas gracias por responder a mis preguntas. Me quedó muy claro varias cositas. Listo, con gusto. ¿Hay más preguntas? Lorraine, sí, yo me gustaría preguntar, bueno, después de que se logran identificar y logras llevar algunos de los tratamientos que mencionabas anteriormente, ¿qué seguimiento se le da después de haber analizado sus tratamientos al consultante? ¿Qué seguimientos? ¿Cómo a qué te refieres? Como después de que se acaba el proceso terapéutico o como terapeuta yo logro identificar cuáles han sido los cambios o... Después que finaliza el proceso terapéutico, ¿qué seguimiento le das al consultante después de que se finaliza el proceso como? Bueno, dentro del enfoque sí se hace algún tipo de seguimiento, de hecho, digamos que, bueno, hay diferentes tipos de terapia, hay una que es, por ejemplo, la terapia breve, que la idea es que sea el mínimo de consultas posibles para que el consultante no quede con la idea de que necesita de un tercero para poder movilizar su situación, entonces simplemente se aborda rápidamente. Hay otras que son un poco más largas, digamos que en esto difiere muchísimo el enfoque, por ejemplo, de un enfoque psicoanalítico, por ejemplo, donde los procesos son mucho más largos. Y de hecho, ahí mismo, dentro del mismo enfoque, existe la posibilidad, bueno, aunque esto también lo hacen otros enfoques en realidad, de espaciar las consultas. Entonces, digamos que si yo tengo un consultante que está con un riesgo suicida, pues no lo voy a atender una vez al mes, lo atenderé incluso hasta 2 veces a la semana. Y a medida que yo empiece a ver que va evolucionando, empiezo a espaciar los encuentros. Si ya digamos que yo como terapeuta veo que el consultante tiene más manejo de sí mismo y de la situación, pues entonces empiezo a espaciarlo y ya seguramente empiezo a hacer un seguimiento mucho más espaciado, puede ser incluso una llamada telefónica para poder revisar cómo está en control. Esto depende también de lo que se concerte con el consultante.
yo particularmente no estoy, pues digamos que, y dentro del enfoque estamos como sincronizados en términos de que las consultas no pueden, los procesos no pueden ser muy largos porque eso de alguna manera significaría que la situación es tan grave o es tan compleja que la persona no tiene los recursos, y por el contrario, el enfoque sistémico lo que quiere es potenciar los recursos, ¿sí? Del individuo o de la persona, para que él mismo logre cómo sobrellevar la situación. Pero sin duda alguna hay algunos casos particulares en donde se debe de pronto alargar un poco más, y en estos casos, por ejemplo, lo que vamos haciendo es ese tipo de seguimientos que te estoy diciendo. Ok, Lorraine, muchas gracias. Anteriormente nos mencionabas una característica muy importante en el modelo que era el síntoma y pues la interacción con el medio. ¿Hay algunas otras características que tú consideres que resalten este modelo que pueden como hacer identificable esa asistencia psicológica? Bueno, creo que el tema de la circularidad, ¿sí? Es decir, poder identificar cómo, lo que creo que ya parezco disco rayado, pero poder identificar cómo toda la información que está alrededor del individuo influye. Y esto puede sonar sencillo y repetitivo, pero no es tan sencillo, ¿sí? O sea, realmente identificar cómo es que está esta retroalimentación constante es lo que implica todo el tema del proceso. Cuando hablamos de síntoma, y ahora que lo mencionas, no estamos hablando del síntoma en términos, por ejemplo, de un trastorno mental. Un síntoma puede ser un niño que tiene dificultades para adaptarse en la escuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que lo importante en este caso es que son varios aspectos. Es claro el síntoma, pero es también tener en cuenta cuáles son. Bueno, hay un aspecto importante y es el ciclo vital. El ciclo vital de pronto creo que es uno de los aspectos importantes que no he mencionado, y se tiene en cuenta el ciclo vital porque digamos que hace parte también de este entorno, ¿no? Y de lo que se espera. O sea, es diferente que yo sea una mamá a los 20 años a que sea mamá primeriza a los 40 años, ¿sí? Entonces, digamos que lo que espera la sociedad de mí a los 20, a los 40, a los 60, eso tiene como la teoría de Erik Erikson, que nos habla un poco de cuáles son esas crisis, pero entonces digamos que en términos del ciclo vital en el enfoque sistémico, pues tiene que ver con que sin duda hay algunas crisis que se potencian en ciertos periodos del ciclo vital, ¿sí? Porque claro, por lo mismo que les hablaba antes, el tema del cambio, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio de una etapa a otra, yo ya pude perfectamente saber qué es ser adulto joven, pero de pronto cuando voy a cambiar a la otra, empiezo como a moverse, ¿no? Y entonces tenemos en cuenta ahí, entonces el cambio sería, por ejemplo, otro elemento para responder tu pregunta, ¿sí? Es como cómo se aborda el cambio, entonces, y cómo la persona encuentra los recursos para hacerle frente al cambio, y todo eso está en el marco pues de los contextos más amplios, es decir, de los sistemas y los macrosistemas y los subsistemas. Bueno, Lorraine, muchas gracias. No sé si uno de mis compañeros tenga alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. Ninguno tiene ninguna pregunta, ¿verdad? ¿No? Vale. No. Entonces, pues agradecerte mucho por el tiempo, por la disposición, por permitirnos hacer este ejercicio de entrevista, porque tuviste bastante información que brindarnos. Te agradecemos mucho por eso. Excelente entrevista, muchas gracias. Y pues nada, que tengas buena noche, que sigas ejerciendo ese trabajo que en esta pequeña entrevista podemos observar que pues eres una profesional que tiene bastantes herramientas que brindarle al mundo y a Muchas tus gracias pacientes. a ustedes. Muchísimas gracias, Lorraine. Vale, gracias a ustedes. Soy pendiente de cualquier cosa que Gracias. necesiten. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Que estén bien, que descansen.